Hammer es martillo en inglés. Eso es lo que está haciendo para las autoridades cubanas el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, que responde a ese apellido y que se nombra Mike. Mike Hammer. Y es que Hammer ha vuelto a la estrategia del contacto directo con la oposición y la gente común. Una agenda que recuerda mucho a la mantenida por Jason Kazin allá por los primeros años de la década del 2000, cuando en los Estados Unidos se creó un plan de Bush hijo para la transición en Cuba. Pero a diferencia de Kazin, a quien la propaganda le fue muy fácil caricaturizar. Sí, soy el elegido. ¡Ataca, mito! Pues bien, como les decía, a diferencia de Kazin, Hammer se desenvuelve en una Cuba con internet donde la propaganda ya no tiene el mismo efecto y su carisma hace que la gente conecte con él y que sus acciones se magnifiquen a partir de una campaña de comunicación muy inteligente. Sin embargo, en el caso de Hammer, a diferencia del de Kazin, ha habido una conjunción entre los posicionamientos de sus críticos en el exilio con los posicionamientos de la propaganda del Partido Comunista en contra del diplomático. A Hammer le ha tirado tanto Otaola como Cuba Debate, Las Razones de Cuba, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la no primera dama de Cuba, tan conocida por su clase e inteligencia. El viernes 23 de mayo de 2025, Hammer ofreció una conferencia de prensa en Miami donde anunció nuevas sanciones contra funcionarios cubanos involucrados en la represión política y condenó la vigilancia continua por parte de las autoridades cubanas y acusó al régimen de intentar obstaculizar sus actividades. Reafirmó su compromiso con los ciudadanos y figuras de la oposición política en Cuba y criticó la represión política, la prohibición de protestas y el encarcelamiento de activistas. Desde antes de esa conferencia en Miami, sectores del exilio cubano lo habían calificado de cómplice de la dictadura por mostrar que en Cuba un diplomático estadounidense podía hacer lo que quería y no pasaba nada. Por su parte, la propaganda cubana también lo había acusado de provocador e injerencista y aseguró que lo que buscaba Hammer era tensar mucho las relaciones entre ambos países y ser expulsado del país. Pero después de la conferencia de Miami, Johanna Tablada, subdirectora general para Estados Unidos en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, MINREX, acusó a Hammer de distorsionar la información sobre la crisis en Cuba, minimizar el impacto del embargo estadounidense, fomentar la migración irregular y respaldar a figuras de la oposición cubana. Los medios estatales también volvieron a arremeter contra el trabajo de Hammer y sus declaraciones en Miami. Un artículo publicado en Granma junto con un comentario televisivo del periodista oficialista Oliver Zamora Oria refutó la afirmación de Hammer de que la revolución cubana había fracasado. Y por supuesto, al igual que Tablada, ambos medios lo acusaron de restar importancia al origen de todos los males en Cuba: el embargo de Estados Unidos. Por su parte, Cuba Debate volvió a asegurar que la Embajada de Estados Unidos en La Habana lo que intenta es provocar una ruptura diplomática con Cuba mediante acciones subversivas, presión migratoria y vínculos con la oposición. Pero lo que le puso la tapa al pomo fue la carismática no primera dama de Cuba, Liz Cuesta. Desde sus redes sociales, en un gesto muy diplomático, dijo que Hammer era un desvergonzado que daba lástima y aseguró que había que ser muy infeliz para cumplir tan triste papel y que no clasificaba ni como un enemigo de calibre. Si no fuera porque dijo que Hammer le daba asco y porque acompañó su mensaje con el eslogan de Patria o Muerte, cualquiera pudiera haber pensado que el tuit estaba dedicado al dictador de su corazón, Díaz-Canel, porque más triste papel que el que le ha tocado jugar a ese señor, hay que mandarlo a hacer. Vaya, que incluso pensándolo bien, hasta lo de asco pudiera pegarle, porque hasta en las mejores relaciones la gente finge. Si no, miren lo que le pasó recientemente al presidente de Francia, Emmanuel Macron. Claro está, después de esto que vieron, los voceros de Macron dijeron que esto era solo una broma. Nada, que al presidente francés le va bien lo de las bromas en los últimos días. Primero con una bolsita con un polvo blanco que escondió ante la llegada de reporteros y ahora este gesto de amor de su esposa Brigitte. Pero bueno, volviendo a Cuba. En lo que el régimen cubano enviaba estos mensajes de advertencia a Hammer, no le quedaba más remedio que de forma paralela reconocer que el país se desangra. Aunque claro, ese reconocimiento todavía parece excesivamente maquillado. Después de 12 años sin censo y de haberlo pospuesto por 3 años, las autoridades cubanas han reconocido que el año próximo tendremos censo y que ya comenzaron lo que ellos llaman un precenso.
Como parte de ese precenso, han publicado la semana pasada cifras oficiales que confirman una crisis demográfica sin precedentes en Cuba. Una crisis marcada por la tasa de fecundidad más baja jamás registrada y por un marcado envejecimiento poblacional, el único indicador demográfico que muestra crecimiento en el país. Según datos presentados en una conferencia de prensa en La Habana, al cierre de 2024, el número de muertes en Cuba volvió a superar al de nacimientos, una tendencia que se ha mantenido en los últimos años. Durante 2024 nacieron apenas 71.358 personas, la cifra más baja en las últimas 6 décadas. Esto representa 19.034 nacimientos menos que en 2023. En solo 4 años Cuba ha perdido más de 1.4 millones de habitantes. El año pasado se reportaron 128.098 fallecimientos más que en el año anterior, lo que agudiza el declive poblacional. Uno de los datos más alarmantes es la tasa global de fecundidad, que es lo mismo que el número promedio de hijos por mujer. En 2024 ese número alcanzó un mínimo histórico de 1.29, según informó Diego Enrique González Galván, director del Centro de Estudios de Población y Desarrollo de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información. Por su parte, Juan Carlos Alfonso Fraga, subdirector de la ONEI, señaló que la población total del país se redujo a 9.748.000 habitantes, lo que representa una caída del 30% en comparación con años anteriores. El funcionario advirtió que las edades escolares, laborales y reproductivas no están creciendo, sino disminuyendo, y eso repercute en todos los indicadores demográficos. De acuerdo con esos números oficiales, en un solo año la población cubana disminuyó en 307.961 personas. Y como ya dije, el único indicador en alza es el envejecimiento. El 25,7% de la población cubana tiene hoy más de 60 años. A este panorama se suma la migración masiva, un fenómeno que las autoridades, aunque lo maquillan, no pueden soslayar. En las últimas cifras publicadas reconocieron que en 2024 un total de 251.221 cubanos se fueron del país. No obstante, para muchos, incluso esas cifras que demuestran un desastre son conservadoras. Las autoridades cubanas hablan de una población efectiva de más de 9,5 millones de personas, pero el economista y demógrafo Juan Carlos Albizu Campos, profesor del Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo, estima que hacia finales de 2024 la población residente en la isla se redujo a unos 8.025.000 habitantes. Para ofrecer una dimensión de lo que esos números significan, Albizu ha dicho que una contracción demográfica de esa magnitud solo se ha visto en contextos de guerra. Y es que eso es lo que vivimos en Cuba, una guerra entre la nación y la organización criminal que desde hace 6 décadas controla el país. Y una de las muestras de esa guerra es la forma en la que el régimen cubano intenta controlar hasta el más elemental de los problemas sociales. En medio del aumento del consumo y el tráfico de drogas en Cuba, el régimen ha vuelto a lo que mejor se le da: la mano dura y el escarnio público. El Tribunal Provincial Popular en La Habana sentenció a 3 ciudadanos cubanos por el delito de tráfico ilícito de drogas a condenas de entre 15 y 20 años. Un reporte del diario estatal Granma califica el proceso como ejemplarizante, señalando que se realizó de manera pública en la sala de los delitos contra la seguridad del Estado. Según la nota oficial, 15, 18 y 20 años de privación de libertad fueron las sanciones interesadas por parte de la Fiscalía a quienes, infringiendo la ley, trataban de obtener beneficios personales a través del tráfico interprovincial y la comercialización de drogas del tipo cocaína. Pero por si fuera poco, ya no les basta con hacer juicios ejemplarizantes contra traficantes de drogas. Ahora van con toda la parafernalia de la propaganda, incluso contra los consumidores. Y es que en Las Tunas, delante de la prensa de aquel territorio, un tribunal sancionó a 1 año de privación de libertad por tenencia de químico a un joven de apenas 22 años. Y lo más bonito, la prensa tranquilamente asegura que todas las partes estuvieron de acuerdo con la decisión del tribunal, que por demás impuso la sanción máxima posible de acuerdo con lo que establece la ley cubana. Debido a las implicaciones de este hecho delictivo para las personas, especialmente los jóvenes, y su impacto en la sociedad, el tribunal decidió imponer la sanción de 1 año de privación de libertad, que es el límite máximo del marco sancionador para este tipo de delito. Como sanciones accesorias, se le impuso la privación de derechos, la prohibición de la salida del territorio nacional y la expedición de pasaporte.
De acuerdo con lo estipulado en la ley del proceso penal, las partes, haciendo uso del derecho que les asiste, mostraron conformidad con la pena impuesta y en consecuencia se declaró la firmeza de la sentencia. Nada, que la justicia cubana es poética para decir lo menos. Te imponen la sanción más grave y hasta tus abogados la asumen como algo bueno y merecido que ni tan siquiera merece ser apelado. Y mientras en las Tunas envían a prisión un año entero a un joven que tenía químico en su poder, en los Estados Unidos el rey de los reparteros Chocolate MC, quien intentó escapar de las autoridades policiales y le encontraron una bolsa de marihuana y una piedrecita de crack según sus propios argumentos, está nuevamente en libertad y así lo celebró. El músico cubano, además de haber estado implicado en diferentes delitos como la posesión y el consumo de estupefacientes, tiene una orden de deportación desde el año 2022 que no ha podido ser materializada, entre otras cosas porque las autoridades cubanas se niegan a recibir de vuelta al autor del guachineo. Y en lo que el palo va y viene, ahí Chocolate MC sigue disfrutando de las ventajas del sistema de justicia estadounidense y camina de nuevo hoy libre por las calles de los Estados Unidos con una libertad que pocos en Cuba pueden disfrutar. Nosotros seguiremos informando y nos vemos al rato.